regreso con más en Yo Decido. Contamos con la presencia del doctor Jorge Víctor Espinosa. Con él conversaremos sobre las hernias. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Muchas gracias por la invitación. Bien, como lo digo, vamos a hablar sobre las hernias, las cuales pueden presentar en algunos casos dolor. Sin embargo, hay otras que no presentan ningún dolor, por lo tanto, el paciente a veces no sabe que tiene una hernia en su organismo. ¿Es así, doctor? Sí, es verdad. La masa, la tumoración en los orificios naturales del abdomen generalmente son asintomáticos, o sea, no dan ninguna molestia especial más que la sensación de bulto. Pero tenemos que ser conscientes de que esas masas pueden ir creciendo con el tiempo y complicarse. ¿Y qué es lo que causa una hernia? Hay múltiples factores, principalmente es el ejercicio físico, también hay un componente hereditario, pero generalmente lo que significa un esfuerzo físico, tosedores, los fumadores pueden tener un aumento en la presión intraabdominal y eso llevar a que estas masas aparezcan. Ahora, ¿cómo es que se deben tratar las hernias? Sí, lo más importante es que actualmente el manejo de las hernias es quirúrgico, o sea, hay que operarlas. Y este tratamiento quirúrgico principalmente es en la colocación de una malla especial, es de un componente biosintético que no se tiene que retirar, pero que significa para poder reforzar adecuadamente la pared abdominal y que no se vuelva a formar una hernia a futuro. ¿Qué diferencia hay entre una hernia y una eventración? Sí, es una muy buena pregunta. Realmente la eventración es una hernia incisional, o sea, sí es una hernia. Lo que pasa es que la eventración tiene que tener un antecedente quirúrgico o traumático. Entonces ya no sale por un orificio natural esta bulto o esta masa, sino sale a través de una herida operatoria antigua. Ok, ahora usted indicó al comienzo de la entrevista que cuando se tiene una hernia se debe operar en algunos casos. ¿Todas las hernias son operables o en qué momento se debe operar y en qué momento es mejor ni siquiera tocarlas? Interesante porque hay hernias que no se operan. Principalmente en niños pequeños, las hernias umbilicales, se puede esperar hasta los 3 años para decidir la operación, porque a veces este orificio umbilical, de la cicatriz umbilical, podría cerrarse solo, sin necesidad de una intervención quirúrgica. Por otro lado, los casos en los que decidimos esperar es los pacientes que están con muchas comorbilidades, pacientes obesos, fumadores crónicos, diabéticos descompensados, hipertensos, cardiópatas, que tienen enfermedades que pueden correr peligro su vida, que tenemos que compensarlas previamente para después decidir la operación. Y, a ver, también existen dos tipos de hernias. Unas hernias que se localizan en nuestro abdomen y otro incluso puede salir en nuestra columna. Sí, normalmente los cirujanos generales somos los que vemos las hernias de la pared abdominal. Esta pared abdominal tiene diferentes ubicaciones como la zona inguinal, crural, umbilical, en diferentes partes del abdomen. Las hernias de la columna, que son hernias por debilidad de los refuerzos de las vértebras, que puede producir una protrusión del segmento radicular, eso lo ven los neurocirujanos. Son cirugías diferentes. En las de abdomen, por ejemplo, como les explicaba, ponemos unas mallas especiales. En cambio, en las cirugías neuroquirúrgicas se colocan algún tipo de prótesis especial o no necesitan ningún tratamiento con prótesis. Una hernia ocurre cuando hay una debilidad o una apertura en el músculo y en el tejido conectivo que rodea el área del vientre. Bien, ¿cómo es que un paciente después de ser operado logra la estabilidad que necesita después de la operación? Es interesante porque hace más o menos 30 años, digamos en promedio, las hernias se hacía una rafía, se cosían. Y el manejo posterior o el posoperatorio inmediato, o sea, entre los primeros meses, era un reposo casi absoluto, no levantar peso, cuidarse en exceso para tratar de que no se regresen las hernias, que se llaman hernias recidivadas. A pesar de que yo cuidaba a los pacientes en esas características,
la tasa de recidiva, o sea, el que podían volver a hacer hernias, era más del 10%. Actualmente, con efectos de la colocación de la malla, que es el procedimiento que realizamos actualmente, la recidiva es menos del 0.1%, o sea, 1 por cada 1000 pacientes. Imagínate la diferencia. Y al día siguiente se van a la casa los pacientes después de la operación. A la semana están haciendo su vida normal y más o menos nosotros damos 15 días de descanso para las cuestiones laborales. Pero realmente la mejora es la cirugía que nosotros llamamos sin tensión, que significa que no tiene mucho dolor y la recuperación es mucho más rápida. ¿Qué pasa si un paciente es necio y a pesar de que se le manda descanso, sigue con sus actividades diarias? Bueno, actualmente los pacientes se sienten tan bien en el posoperatorio inmediato que realmente hacen sus actividades diarias. Pero sí, si es que el paciente es obeso, tiene comorbilidades o hace trajín excesivo, como por ejemplo ir a jugar fulbito, levantar peso, un balón de gas, agua para la casa, o se sufre una caída, el riesgo grande que puede tener es que se regrese la hernia y que tenga que volverse a programar una cirugía. Es decir, que no solamente basta con la extracción de la hernia, sino que pueden hacer una en el mismo lugar donde se hizo la operación. Sí, más o menos es 1 de cada 1000 pacientes que podría tener una recidiva, es bajo realmente, pero sí, podría haber una condición de ese tipo. Hay un proceso, ¿no? Al momento de que el paciente va donde el cirujano, le detectan la hernia, hasta el proceso de la operación, ¿qué tipo de tratamiento se le da a ese paciente? Sí, normalmente lo más importante para tus televidentes o tu público que te sigue es saber que tenemos que examinarnos y ante la menor sospecha de una masa fuera de un lugar adecuado, debemos ir a la consulta. Lo que vemos regularmente es que nuestros pacientes, nuestros enfermos tienen miedo de ir a la consulta y por eso demoran su inicio de tratamiento. Ojo, el correcto inicio de tratamiento para una hernia es quirúrgico, hay que operarlo a tu paciente. Lo que hay que hacer previamente es hacerle análisis preoperatorios, un correcto riesgo quirúrgico, evaluación los factores de riesgo o comorbilidades y según eso entrar en un proceso de programación de cirugía. La programación de cirugía se hace en pacientes que no tienen estado de emergencia, cirugía electiva o programada. Diferente es un paciente que tiene dolor, que la masa no reduce, que tiene diferentes complicaciones. Esa hernia entraría en un proceso de emergencia. Como ustedes se pueden dar cuenta, el procedimiento de emergencia yo no lo escojo, lo escogemos nosotros los cirujanos. Y como es una emergencia, no sabemos a qué hora es, tenemos que a veces dilatar el proceso de tratamiento o que sea mucho más caro que una cirugía electiva. Al iniciar la entrevista con usted, yo mencioné que hay hernias que no presentan o no manifiestan ningún tipo de dolor. Es decir, son, por así decirlo, hernias silenciosas. ¿Qué ocurren con esos pacientes que tienen este tipo de hernias que no presentan ninguna manifestación y que pueden vivir mucho tiempo en su organismo? Sí, lo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes es que la hernia va a comenzar a crecer con el tiempo. Y como te puedes imaginar, una pequeña bolita de 2-3 centímetros, se hace una incisión de 2 o 3 centímetros. Hemos tenido que operar pacientes, varones, con hernias que le llamamos inguinoescrotales gigantes, que llegan casi hasta la rodilla, y esta masa tiene que hacer una incisión muy grande con la recuperación. A veces pierden el testículo porque ya no funciona adecuadamente, y son cirugías mucho más grandes, mucho más extensas en el tratamiento, y la recuperación también es un poquito más difícil. ¿Qué recomendación le daría usted al público que nos está escuchando en este momento? Bueno, como les dije, no tengan miedo en ir a un médico ante la sospecha de tener un bulto en alguna parte donde normalmente no lo tenían. Lo más probable es que se trate de una hernia de la pared abdominal. Ante esta sospecha, vayan a su médico de confianza, porque ese tratamiento, con un buen diagnóstico, puede llegar a un tratamiento adecuado. Doctor, antes de terminar la entrevista,
¿Dónde son más frecuentes las hernias? Interesante tu pregunta, porque las más comunes son las hernias umbilicales y las hernias inguinales, las que se encuentran en el ombligo, las que se encuentran en la parte del abdomen bajo. Pero estamos encontrando también hernias crurales, principalmente en mujeres, y las eventraciones están que se presentan cada vez más frecuentes. Ok, entonces estamos de acuerdo, doctor, en que es importantísimo prevenir para no lamentar. Por supuesto, la medicina debería ser preventivo promocional. Nosotros como cirujanos somos realmente recuperativos y de tratamiento, pero realmente cuando hacemos ejercicio, bajamos de peso, dejamos de fumar, vamos a prevenir una serie de enfermedades, no solamente las hernias, sino otras como la hipertensión, la diabetes, que son problemas de salud a nivel nacional. Ya que menciona el tema de obesidad y diabetes, si un paciente es obeso o es diabético, ¿cambia en algo el pronóstico o el diagnóstico de la hernia? El diagnóstico no, se suma una comorbilidad, o sea, sería una hernia más una diabetes, por ejemplo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que para yo poder operar un paciente de hernia, la azúcar, el paciente en sí tiene que estar compensado para que los riesgos disminuyan. Si es que el paciente está descompensado y tenemos una hernia complicada que tiene que entrar en emergencia, lo que podría suceder es que se infecte la herida operatoria, que se hernie otra vez, que recidive o que se descompense en su parte sistémica, y eso tendría un problema importante. Muy bien, doctor, le agradezco que esta tarde se haya dado el tiempo de venir a Yo Decido para poder explicarnos sobre este tema que es sumamente importante y poco hablado en Piura, ¿no? El tema de las hernias. A pesar de que en Piura pueden existir muchos pacientes con este problema, ¿no? Sí, nosotros estamos en el Hospital Reategui y en la clínica y tenemos múltiples trabajos sobre la presencia de hernias y la prevalencia de hernias a nivel de Piura. Son casos interesantes para tratar, pero también tenemos casos complicados en los cuales tal vez en algún momento lo podríamos conversar y sí, más o menos. Por supuesto, entonces nos vemos en una próxima entrevista para poder ahondar más sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y al regresar estaremos con la doctora Claudia Quesada. Con ella conversaremos sobre el VIH. No se lo pierdan.